Yo era el único, absolutamente el único, el que podía ver totalmente en la meditación profunda la realidad, cómo nos podíamos elevar tanto. Y esta vez estaba elevándome en un terreno totalmente diferente, donde yo me veía perfectamente cómo entraba de negro a todas las salas. Y es que todos querían exterminarme a mí. ¿Por qué? Porque yo era el único que había descubierto el tema espiritual y lo estaba repartiendo, dándole el conocimiento a la gente. ¿Cómo se sentía la gente en el tema espiritual? Mientras más energía tengamos, mientras más fuerte nos sintamos en el mundo espiritual se eleva, se extiende. Y yo ya he dicho que yo podía sentir perfectamente todo lo que había a mi alrededor, todo lo que había en mi entorno totalmente espiritual. Y que yo era el mismo el que me encargaba de enseñar a la gente a través de mis meditaciones espirituales totalmente extensas. Pero la gente quería exterminarme a mí. ¿Cómo me podían exterminar a mí si yo le había dicho a mi psicólogo esta misma mañana? Él me había dicho, te voy a realizar la terapia durante media hora. Y yo le había dicho, vale, está bien. La realidad está bien. Me había realizado la terapia media hora. Y en el momento que me había construido, me había elevado, él me había dicho, dime toda la información rápidamente de lo que tienes en tu mente. Pero yo que no tenía ya una puerta abierta, una sala, no todas las salas que yo entraba en el tema espiritual. Todas estaban mezclando unas y con otras. Y él me había dicho que le enseñara a la gente cómo yo me sentía en la terapia, en la meditación profunda, cuando había experimentado todo. Porque a mí era el que me llegaba toda la información espiritual de lo que pasaba abajo, en la tierra. Me llegaba a mí por temas, por mi meditación espiritual, me llegaba sin yo querer absolutamente me llegaba todo. Y esa es la realidad, me llegaba todo tipo de información. Pero ya la gente no podía acabar conmigo, porque ya le había dicho que mi mundo ya estaba súper, todo lo que hacía mucha gente, incluso cuando yo trabajaba en algún trabajo, podía sentir cómo me llegaban informaciones de todo. Y mi psicólogo me había dicho, venga, ponte, relájate y dime todo lo que tienes en tu mente. Y yo le había dicho, me siento como entro en las salas y voy luchando contra toda la gente. Después me siento que estoy como una señorita en un jardín hermoso, coloreando y escribiendo grandes dibujos para toda la gente y todos los niños que habían allí. Y él me ha dicho que es lo que sentía en ese momento, que había salido, entrado de esa sala y le había experimentado todo. Y yo le había dicho que seguidamente ya había tenido otras experiencias mentales y psicológicas de la meditación que me llegaban rápidamente en mi mente. Y la gente no podía entender ni comprender cómo a mí me llegaba toda la información tan rápidamente sin yo querer. A mí me llegaban todas las proyecciones de la tierra, del cielo, todo me llegaba absolutamente. Él me había dicho que lo dijera todo rápidamente como yo lo percibía realmente en mi mente. Y él me había dicho, vale, está bien, vamos a seguir el proceso, comunica a la gente exactamente como yo te había hecho a ti la meditación profunda, todo lo que había sacado de tu fe, de tu espiritualidad, y que lo proyectaras de la misma manera. Pero yo ya le había dicho que me llegaban las informaciones sin yo querer. Yo le había repetido que me llegaban las informaciones sin yo querer. Y de pronto me encontraba como estaba combatiendo, como si fuera Kill Bill, en un estadio donde estaba un montón de gente combatiendo contra mí. Incluso había un montón de chinos de otras organizaciones corruptas que querían atraparme y me había vestido de blanco para pasar desapercibido, mientras al final había aparecido en la ceremonia vestido de negro, con una rosa, compartiendo placeres íntimos, bonitos y maravillosos con las mujeres distinguidas que me había encontrado por la noche, que en ese tema espiritual es cierto que era de noche, y que todas las mujeres me adoraban a mí. ¿Cómo iba a cambiarme a mí? ¿Cómo iba a ser yo una mujer? Si hasta los hombres querían un poco de humor, incluso me habían invitado a un puro en el tema espiritual.
Y yo le había dicho, vamos a ver. A mí me llegan todas las informaciones y él quería que yo divulgara a través de mi experiencia en meditaciones rápidamente todo lo que me pasaba, mucho más extenso de lo que le había dicho divulgar. Yo le había dicho que sentía como me llegaba absolutamente lo que pasaba en otros países, lo que le pasaba a la gente cuando estaban en las paderas, cuando se morían, y todas las informaciones de la bomba y los países de guerra que estaban haciendo en contra de toda la gente, que se estaban cargando en miles de gente inocente y que mucha gente estaba viendo cómo estaban muriendo cuando se habían caído los edificios por culpa del terremoto, cómo la gente estaba gritando y sufriendo y nadie lo estaba escuchando. Yo era el único que escuchaba a través de mis temas espirituales todo lo que me llegaba que estoy diciendo. Y la gente me había tomado a mí por un loco. En realidad me llegaba, ya me he dicho, todas las informaciones de lo que pasaban en la actualidad y en el mundo espiritual me llegaba y lo podía transmitir a través de mí. Y no iba a ser una mujer, porque yo ya había dicho que en el mundo espiritual era un hombre, y así como me sentía, y así como yo salía en las redes sociales y en todos los sitios que yo tenía que acudir a las clases, dar mi charla, como enseñador y divulgador islámico, lo que fuera, ya había dicho yo que yo podía hasta la forma que yo quisiera, y la gente me había dicho que podía hablar rápidamente como a través de la meditación, pero ellos no sabían si iban a alcanzarme a mí. ¿Cómo iban a alcanzarme a mí si yo me había convertido en un robot parlante? Y es cierto que yo le había dicho a él que en el momento que estaba atado en una silla, que me querían electrocutar, le había dicho que yo mismo era el que le había dado toda la información de lo que le pasaba en su familia, porque estaban enfadados y porque tenían tragedia. Yo era el único instructor, el ordenador, el único ordenador que les llegaba absolutamente todo, y me querían electrocutar a mí en un grupo de hombres salvajes, pero no podían electrocutarme a mí porque yo le había dicho a todos, y ellos sabían todo perfectamente, que aunque me quisieran matar no podían matarme porque yo era como un ordenador, que era como un circuito, mi mente, me llegaba toda la información de que lo pasaba muy el día a la gente, y la gente no sabía que esto existía, que había gente como yo. Pero yo, la realidad es que yo, mi cabeza, mi información era como un ordenador, que me llegaba absolutamente todo lo que pasaba en mi tema espiritual y todo lo que a mí me pasaba. Ya había dicho que yo era el único indicado de hacer todo tipo de humor y realizar cualquier tipo de escenario, y yo ya había dicho que yo cambiaba de forma constantemente. Mi psicólogo me había dicho que me calmara, y yo no me podía calmar porque yo realmente lo que quería era lo que difundiera lo que él me había dicho, y yo realmente no sabía, no tenía lo que hacer. La gente me estaba llegando todo tipo de informaciones como un ordenador y no sabía lo que hacer. La gente no podía seguirme, ni siquiera sabía si podían alcanzarme la hora de entendimiento. Yo era el único que había sido programado anteriormente cuando había sido estudiado mental y psicológicamente para enseñar a la gente a través del conocimiento de la fe y de la propia meditación profunda, a través de la palabra y la certeza que pasaban hoy en día muchas personas, que a través de meditaciones y de las herramientas que nosotros podemos hacer, que no solamente la vida mundanal existe en este mundo. No. Nosotros podemos saber mucho más si nosotros trabajamos en la conciencia, en la meditación. Vamos a ver, yo era el único que no tenía final. Y si quisieran matarme, como en el tema espiritual, que quisieran matarme, ponerme un jersey de color naranja como si fuera un criminal, yo le había preguntado a ellos, ¿queréis matarme a mí cuando yo soy el justo? Y ellos me habían dicho que me querían matar a mí porque era el justo. Y yo le había dicho a ellos, entonces, ¿estáis dispuestos vosotros a morir? Porque Dios es el único que combate conmigo. Esa es la realidad. Yo mismo era el que, antes de electrocutarme a mí, yo era el que le pedía a Dios, Dios, defiéndeme, que me quieren matar y me quieren destruir, quieren acabar con mi mentalidad, cuando en la realidad yo soy el único, que todas las informaciones me llegan a mí, incluso de lo que ellos querían hacer conmigo cuando me habían puesto en la silla de ruedas para atarme a mí, para que no me moviera, para robarme toda la información que yo tenía en mi mente, porque ellos querían tener mi conocimiento y no podían tener el conocimiento porque yo había dicho que todos somos originales y diferentes. Y yo en ese momento me había convertido en un unicornio. Y en el momento que yo me había puesto una chaqueta como esta, le había dicho que iba a cambiar y que en ese momento quería ser una mujer. Y en el momento que me habían electrocutado en la silla, en el tema espiritual estoy hablando, me querían electrocutar porque yo había contado la apariencia de un hombre en el tema espiritual, tal y como yo me manifiesto aquí en la realidad. Ellos querían acabar conmigo. Y en ese momento yo había pedido un pedido muy grande, había dicho que me manifestara a través siendo una mujer. Y cuando me había manifestado en mi tema espiritual siendo una mujer, todos los hombres habían caído arrodillados ante mí. Esa es la realidad. Y ellos me habían dicho, ¿tú eres el que había tenido tantos estudios para aconsejar a la gente? Y yo le he dicho, sí, claro que sí. Si yo no hubiera leído el Corán en mi vida, jamás en la vida hubiera tenido certeza de lo que hoy en día hace la gente en la tierra.
¿Cómo creían que yo iba a tener un lado de espiritual tan elevado si yo no tenía el conocimiento? Yo claro que necesitaba tener conocimiento para divulgar todo lo que la gente quería aprender a través de mí, que yo era el único en la tierra que había, que tenía todo el valor para difundir todo lo que me pasaba a mí en el tema espiritual abiertamente y salido de mi propia mente. Pero los que no creían absolutamente nada, ni siquiera sabían que tenían debajo de las chanclas un chicle pegado, yo le había dicho, quítate ese chicle de las chanclas que tienes pegado debajo. Para que te caigas al suelo o me echan la culpa de que yo había tirado ese chicle. Porque querían de todas las formas, querían acabar conmigo, incluso me querían decir a mí, echarme la culpa de que yo había puesto un chicle en el suelo en el tema espiritual para que ellos se cayeran. Cuando ya en la realidad yo era el único de la paz, por eso Dios me había elevado tanto y me había dado tanta información, yo me había convertido en un robo parlante y en una mujer. Esa es la realidad. A mí me llamaban el adoptador de forma, el único que había estudiado los textos islámicos para aconsejar a la gente, pero la gente quería ver un circo. Y la realidad es que yo le estaba diciendo a la gente todo lo que a mí me había pasado en el tema espiritual y que ellos pudieran alcanzar lo mismo que yo, pero no igual. Y para los que me robaban la información a través de mí y quisieran aumentar su fe, no podían aumentar su fe y tener el conocimiento elevado como yo. No pueden, así que no intenten robarme a mí, porque la única persona que al final va a resultar su trabajo nefasto es a vosotros. Lo original y lo verdadero no se cambia. Por eso yo aconsejo a la gente que me quieran robar mis temas espirituales y mi energía, es que no se metan en mi energía, porque aunque se quieran meter en mi energía es tan potente que lo va a estrellar contra la muralla que yo puedo percibir que es de hierro con pincho. Imagínense cómo es mi lado espiritual, que está bien reforzado, ya lo había dicho, como si fuera un palacio, un castillo lejano. Y no podían atravesarla ni siquiera los guerreros que podían, adversarios, enemigos, invadirme mi castillo para sacarme todo lo que había en mi mente, cuando en la realidad yo le podía decir todas las informaciones, pero nadie podía atravesar la muralla de mi castillo cuando yo lo había construido espiritualmente bien fuerte para lo que iba a acontecer y que yo mismo sabía. Yo era el que sabía lo que iba a pasar antes y después, por eso que quería que yo me había construido un pedazo de castillo lejano en lo más alto de la más torre elevada, porque era mi capacidad espiritual la que lo había construido todo. Y la gente si querían aprender de mí, tenía que ser un poco diferente como ellos querían, pero en vez de ser todos iguales, deberíamos de ser lo que nosotros queremos ser, no que lo que la gente quiera. Yo era el elegido, ya lo había dicho, yo era el que enseñaba. Y a través de mis meditaciones profundas era el que instruía a la gente que fueran mejores y que pudieran alcanzar todos sus proyectos a través de la espiritualidad.